Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo por este lindo y maravilloso día más de vida, por la salud, por las fuerzas, por el aire que le dan nuestros pulmones y el abrir de nuestros ojos que Él permite en este nuevo día. Gracias le damos por todo. Ahora vamos a seguir dando lectura a la bendita palabra, este alimento que nuestro Señor tiene para nosotros cada día, y la vamos a leer para honra y gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su presencia de Él que está en mí. Entonces hoy vamos a leer Mateo 14, versículo 22 al 36. Aquí dice: Jesús camina sobre las aguas. Ese es el título que tiene la Latinoamérica. Leemos y dice: Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a sola. Cayó la noche y seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra, y las olas la golpeaban pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y el, es, exclamaron, es un fantasma, y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajo, ven, dice. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región, así que le trajeron todos los enfermos, le rogaron que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Todo esto aconteció durante el ministerio de nuestro Señor Jesús. Aquí vemos el gran amor y misericordia de nuestro Señor, y también vemos este Pedro con el atrevimiento siempre, pero siempre se debilitó en la fe como humano. Pues así nos pasa también a nosotros, que fallamos a veces, y
no es que dudemos, pero nuestra fe, si no la alimentamos con la palabra, no tenemos esa fuerza, esa energía espiritual. Entonces, dado por el Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces, vamos a leer el comentario y dice: véase el comentario de Marcos 6:45. Caminar sobre las aguas es una bella imagen, lo que no impide que sea verdadera. Es el primero de los pasajes en que Mateo hace de Pedro el modelo del discípulo de Jesús, y menudo ser y de Jesús dice, a menudo resalta el chapuzón forzado de Pedro, y se lo señala con el dedo diciendo que tenía poca fe. Pero no así Mateo, solamente Pedro se atrevió a, desear para sí lo que parecía reservado a Jesús, y se le concedió. Hombre de poca fe. Una vez más, Jesús reserva este reproche para sus mejores discípulos, a fin de convencer a esos otros discípulos que somos nosotros de que todavía nos falta mucho. Véase 6:30, 8:26, 16:8 al 17 y 17:20. Una tradición antigua que recuerda el Salmo 74:13 consideraba el mar como un elemento rebelde que Dios tuvo que sujetar en el principio. Asimismo, en Job 9:8 se lee la expresión camina sobre las alturas del mar. No se necesitaba más para que muchos intérpretes dijeran: el Evangelio habla de Jesús caminando sobre el mar, pero esto era propio de Dios. Y entonces debemos ver una intención teológica en este relato. Entonces no es un hecho histórico. Tendremos que negar entonces milagros más increíbles todavía. Tenemos que negar entonces milagros más increíbles todavía de los que conocemos personalmente los testigos. Y allí se quedó con una pregunta. No tenemos que dudar. Está haciendo una pregunta y dice, ¿tenemos que dudar? No, claro que no. Porque nosotros, ¿cómo vamos a dudar? Porque ciertamente nosotros nos guiamos por la palabra de nuestro Señor, pero sabemos que es la verdad. Todo lo que leemos de las Escrituras es el mensaje de nuestro Señor y no podemos dudar de nada. Entonces aquí seguimos viendo los milagros de nuestro Señor, y ya vemos aquí la fe de Pedro. Aún sí era mucho más que los demás, porque él se atrevió y caminó una cierta parte, pero su fe no fue lo competente, tuvo miedo, entonces se estaba hundiendo. Pero por eso sabemos que hay niveles de fe.
no todos tenemos la misma fe. Por eso ayer, como estaba diciendo, será que habrá fe, como él dijo, hallará fe él en esta tierra. Y está bien claro porque en este tiempo Pedro sintió temor, y ahora en estos tiempos la mayoría de cristianos, pues, como dije, se habla de fe, se habla de tantas cosas, y a la hora de la hora, ¿dónde está esa fe? Ahí andan corriendo para... Entonces, tenemos que aferrarnos a las promesas de nuestro Señor. Él las cumple porque Él es fiel. Ahora voy a dar lectura a la Reina Valera, y dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. El, al, al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: ah, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y así está el cristiano, así está la gente en estos tiempos. Quieren ver la realidad para de veramente creer. Se les habla el evangelio, pero como triste y lamentablemente el cristianismo de este tiempo está más carnal, más mundano que lo que nuestro Señor pide en la palabra. Por eso los corazones de la humanidad no creen, entonces no se puede avanzar. Entonces sigue diciendo y dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Bendito y alabado es nuestro Señor. Todo esto ocurrió durante el ministerio que él ejerció, y era el poder de Dios, y pues él hizo todo esto. Él lo tenía todo, pero todo esto aconteció y quedó en las Sagradas Escrituras para que todos nosotros creamos por fe
hay que creer a este verdadero evangelio. Entonces, y lo mismo, el mismo espíritu que él recibió, recibieron los apóstoles, y ellos también hicieron lo mismo, milagros y prodigios. La pregunta es, ¿qué está pasando con el cristianismo de este tiempo? Ahora voy a dar lectura un poco de la Reina Valera. Vamos a ver hasta dónde me alcanza. Dice: ya sea que el texto original indique que la barca de los discípulos estaba en medio del mar, o mucho es ladios, un estadio equivale a unos 185 metros, casi 600 pies de la costa. La ubicación del bote es más o menos la misma. Juan observa que la embarcación estaba a 25 a 30 estadios de la costa, una distancia que va de 4 a 5, de 5 a 6 kilómetros, de 2.8 a 3.5 millas. El mar de Galilea tiene alrededor de 12 kilómetros, aproximadamente 8 millas, en su parte más ancha. La cuarta vigilia de la noche equivale a casi las 3 de la mañana. Los romanos dividían el periodo que va de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana en, en 4 vigilias de 3 horas cada una. Así la cuarta vigilia iba desde las 3 hasta las 6 de la mañana. La palabra fantasma, griego fantasma, se utiliza en, se utiliza en la literatura griega para describir visiones en sueños o apariciones de espíritu en el Antiguo Testamento, un término estrechamente relacionado. Se refiere a un sueño, a una visión de algo que no era real. Isaías 28:7, Job 28. La, la acepción que utiliza Mateo puede implicar que los discípulos creyentes que sus ojos los engañaban. El, el lenguaje del texto no supone que la Biblia avale la creencia de que los espíritus de los muertos vayan por el mundo. Dice, las palabras yo soy son una declaración intencionada de Jesús que recuerda cierto texto del Antiguo como Éxodo 3:14, que lo indican como Yahvé Dios. No, no se sorprende, no sorprende que los discípulos confesaran a Jesús como Hijo de Dios, dada a la estrecha relación entre este milagro y ciertos paralelos importantes del Antiguo en el Nuevo. Hijo de Dios a menudo es un título mesiánico. Ver nota en 3:17, pero aquí también connota la deidad de Dios. Los discípulos probablemente interpretaran el milagro a la luz de Job 9:8, que afirma que Yahvé
caminó sobre las aguas como en tierra seca. La adoración de los discípulos confirma también el crecimiento, reconocimiento de su naturaleza divina. Ver nota en 4:10 al 11. Genezaret se encontraba en la costa noreste del mar de Galilea, aproximadamente 8 kilómetros 5 millas al sur de Capernaum. Al parecer, el pueblo de Genezaret sabía de la curación de la mujer mencionada en 9:20. Este milagro ocurrió en las inmediaciones de Capernaum y, y sentó un precedente para la curación al tocar el borde de su manto. Ver nota en 9:20. Bendito y alabado es nuestro Señor. Bueno, esto es lo que nuestro Señor nos enseña por medio de su palabra y el comentario. Entonces, gracias le doy a Dios por Él darnos este bello alimento cada mañana, y pues estamos dando lectura a estos dos bellos libros. Es el mismo Evangelio, la Latinoamérica y la Reina Valera. Dios puso en mi corazón llevar a cabo esto para que si alguien duda de que una Biblia es mejor que la otra, pues salgamos de esa ignorancia. La palabra es palabra, y si se vienen dando cuenta, es palabra de Dios que está en los dos libros, es la misma palabra de nuestro Señor. Entonces no contendamos, no sigamos bajo ignorancia. Así es como Dios nos va sacando de muchas ignorancias. Entonces Él puso en mi corazón leer las dos para irlas por medio de estos videos. No solo una persona, sino que varias personas se dan cuenta de que es el mismo evangelio. Entonces no tenemos que estar en contienda con nadie. Entonces Dios me les bendiga grande y poderosamente. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede en nuestros corazones. Muchas bendiciones. Pasen un feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.